Mi nombre es Débora y necesito sacar este peso de mi pecho. Todo comenzó en una noche de verano, en un evento de la empresa donde trabajaba. Conocí a Gabriel, un colega encantador con una sonrisa que podía iluminar una habitación entera. Al principio, era solo camaradería laboral, charlas sobre proyectos, risas compartidas en el café. Pero con el tiempo, esas conversaciones inocentes se convirtieron en algo más. Comenzamos a compartir detalles de nuestras vidas personales, nuestros gustos y sueños más íntimos. No debería haber cruzado esa línea, lo sé, pero algo en su compañía me atraía. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes, más profundas. Las risas evolucionaron hacia miradas que decían más de lo que debían. Un día, un encuentro casual después del trabajo se tornó en algo diferente. Un gesto, una mano que roza la mía, y en ese momento, supe que había cruzado un límite peligroso. Sentí la adrenalina y el remordimiento mezclándose en mi pecho, pero una parte de mí, lamentablemente, ansiaba más. Esa noche marcó el comienzo de una tentación que no pude resistir, un desliz que ahora me atormenta cada día. Ahora, estoy aquí, enfrentando las consecuencias de un desliz que amenaza con destruir todo lo que he construido. A medida que el tiempo pasaba, la confusión se instalaba en mi mente. Los encuentros con Gabriel se volvían cada vez más frecuentes, más íntimos. Cada momento a solas era una montaña rusa de emociones encontradas. Las conversaciones que empezaron como simples intercambios laborales se convirtieron en confesiones, en confidencias que nunca compartí con mi esposo. Sentía una conexión que, de alguna manera, eclipsaba la estabilidad de mi matrimonio. La culpa se convirtió en mi sombra constante. Cada sonrisa que compartía con mi esposo se veía empañada por el peso de la mentira. Cada vez que Gabriel y yo compartíamos miradas cómplices, un nudo se formaba en mi garganta. Intenté alejarme, encontrar excusas para justificar mi comportamiento, pero la verdad permanecía inalterable. Me debatía entre la lealtad hacia mi esposo y la atracción que sentía por alguien más. El peso de la culpa se hacía cada vez más insoportable. Mis días se tornaban una lucha interna constante, un torbellino de emociones que me consumía. Y mientras enfrentaba mi conciencia y el caos emocional, sabía que la decisión que estaba por tomar cambiaría mi vida por completo. Me encontraba en medio de una encrucijada emocional, debatiéndome entre dos mundos que parecían estar colisionando. Las emociones que experimentaba eran una mezcla confusa de deseo, culpa y miedo a perderlo todo. Cada día era una batalla interna entre la responsabilidad y la tentación. La idea de confesar me aterraba. Sabía que desataría un huracán de dolor y desilusión en mi vida y en la de mi esposo. Pero también, mantener esta verdad oculta me estaba consumiendo por dentro. Intenté reprimir mis sentimientos, negar lo que estaba sucediendo, pero entre más lo hacía, más se intensificaban mis emociones. Cada vez era más difícil disimular la tensión en casa, las miradas vacías que no podía evitar lanzar a mi esposo, las excusas vacías que inventaba para justificar mi comportamiento. Estaba enfrentando una lección que nunca pensé que tendría que tomar, la comodidad de lo conocido y la atracción de lo prohibido. Y mientras más tiempo pasaba, más me sentía atrapada en un dilema del que no sabía cómo salir. La confusión y la angustia se apoderaban de mí, y la decisión final se acercaba peligrosamente. Llegó el momento en que la verdad salió a flote de una manera inesperada. Una serie de eventos desencadenó la revelación de mi secreto. Un mensaje descuidado, una coincidencia inoportuna, y mi mundo se desmoronó. Mi esposo descubrió accidentalmente un mensaje que revelaba una parte de la historia que había mantenido en secreto. La confrontación fue inevitable, y mi corazón se encogió al ver la sorpresa y la decepción en sus ojos. Las palabras se atascaron en mi garganta, mis disculpas parecían vacías y sin sentido. Intenté explicar, justificar, pero era tarde. El daño estaba hecho, la confianza quebrada, y el dolor reflejado en su mirada era el precio que pagaba por mis acciones. El giro inesperado no fue solo la revelación,
sino la reacción de mi esposo. Esperaba ira, gritos, pero en su lugar, su silencio cortante y la expresión de profundo pesar fueron más devastadores que cualquier confrontación directa. Ahora, enfrento las consecuencias de una verdad que salió a la luz de la peor manera posible. El giro inesperado no fue solo la revelación del secreto, sino la reacción dolorosa y silenciosa que selló mi destino. Después de la revelación, todo cambió. La atmósfera en casa se tornó fría, distante. Intenté desesperadamente reparar el daño, pero era como tratar de juntar fragmentos de cristal roto, nunca sería lo mismo. Las discusiones eran más frecuentes, pero llenas de un silencio que pesaba toneladas. Cada palabra pronunciada era como un corte profundo, cada gesto una recordación del dolor que había causado. Me encontraba en un estado de constante angustia, luchando por restaurar lo que había perdido. El arrepentimiento era abrumador, pero mis disculpas parecían vacías y superficiales. Había herido a la persona que más amaba, y el remordimiento se apoderaba de cada fibra de mi ser. La vida tal como la conocía se desvanecía frente a mis ojos. Las noches se volvieron solitarias, los días llenos de una tristeza que no podía mitigar. La infidelidad había destrozado la confianza, había desgarrado nuestra historia de amor. El desenlace doloroso era la realidad que ahora enfrentaba, una realidad en la que mis errores habían transformado el amor en dolor, la complicidad en distancia, y el futuro incierto en una certeza desgarradora. El final de esta historia marcó el comienzo de un camino doloroso pero necesario hacia la redención. Acepté las consecuencias de mis acciones, enfrenté la realidad sin reservas y decidí asumir la responsabilidad por el dolor que había causado. Las conversaciones sinceras, las lágrimas compartidas y las disculpas genuinas se convirtieron en el único puente entre mi esposo y yo. Cada día era una oportunidad para reconstruir lo que había destruido, para demostrar con acciones el remordimiento que sentía en mi corazón. El proceso fue lento, lleno de altibajos, pero cada paso hacia adelante era una pequeña victoria. Aprendí lecciones dolorosas sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el valor de cuidar lo que más valoramos en la vida. No puedo borrar el pasado, pero trabajé incansablemente para construir un futuro diferente, uno en el que la transparencia, la comunicación y el respeto fueran los pilares de nuestra relación. El camino hacia la redención fue arduo, pero valió la pena. Aprendí a perdonarme a mí misma, a aceptar mis errores y a usarlos como un recordatorio constante de lo que significa el verdadero compromiso. El final de esta historia no marcó el fin de mi matrimonio, sino el comienzo de una nueva etapa, una en la que aprendimos a reconstruir desde los escombros, a encontrar fuerza en la vulnerabilidad y a abrazar el perdón como la piedra angular de nuestro amor. Gracias por unirte a esta historia. ¿Has vivido una experiencia similar o conoces a alguien que la haya vivido? Compartir tu historia o tus pensamientos en los comentarios puede ser el primer paso hacia la sanación y la reflexión. Tu contribución puede inspirar a otros a enfrentar sus desafíos y encontrar el camino hacia la redención. No olvides dejar tu comentario y compartir este vídeo con aquellos que puedan necesitarlo.